buenas noches, mis queridísimas almas meigas. Os doy la bienvenida un viernes más, ¿verdad?, a este espacio donde vamos a tratar pues, un tema que nos ayude, espero, a profundizar un poco más en nosotros mismos, desde luego. Y en el caso de hoy, además, en nuestra propia naturaleza y en el trabajo con la magia. Vamos a ver que estáis llegando, que ya os estáis acercando a esta noche. Buenas noches, María, gracias por estar ahí, cielo. Vega, buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿cómo estáis? Bien, vamos a ver entonces. ¿No se oye muy bien? Confirmadme si ahora se oye correctamente. Decidme si está todo bien, si se escucha correctamente y si va todo bien. A ver, bona nit, buenas noches, Natalie. Bona nit, Sonia, buenas noches. ¿Se escucha bien? Entonces podemos comenzar. Hay ruido, pero es ruido en la calle. Ya, ahora se pasará. Ahora se pasará. No hay bichos, espero que no. Esta noche no debería haber bichos. O sí. Vamos a ver. Decidme si se sigue escuchando ruido. No debería... ¿Hay interferencias? Uy. Vamos a ver. Decidme si se siguen escuchando. Si está todo bien o no. A ver si así... Es ruido blanco en el sonido. ¿Y por qué? Curioso. Ahora sí. Es que se acaba de ir el ruido que había en la calle. Era eso. Os lo digo yo que sí, que era eso. Ya no. ¿Ves? Perfecto. Ahora sí. No he tocado nada. Vamos a ver. Vamos a ello. ¿Qué quiero que veamos entonces esta noche? Quiero que hablemos, que debatamos, ya sabéis, lo haremos al final, ¿verdad? Como siempre. Y que comprendamos la dualidad que nos conforma y que nos rodea. Esa dualidad que actúa a través de nosotros y que además nos ayudará a nuestra práctica con la magia. Me refiero a ese necesario darse cuenta de que a lo largo de nuestro camino, tanto espiritual como mágico, vamos a tener la oportunidad y la necesidad de reconectarnos con nuestro aspecto masculino como con nuestro aspecto femenino, ¿sí? Trayendo entonces un equilibrio a nuestras relaciones, empoderando, que está tan de moda esa palabra, nuestra vida diaria y siendo una herramienta que es imprescindible en nuestra evolución y en nuestra mesa de trabajo. Fijaos, sucede que dentro de cada uno de nosotros yace esa energía dual, de eso que han dado en llamar divino masculino y divino femenino. Y resulta que son la energía de la acción, que es masculino, y de la recepción, que es femenino. Y llegar a comprender cómo estas energías se mueven a través de ti puede ayudarte a encontrar el equilibrio en tu vida. Comprender cómo estas energías funcionan, qué aportan, qué moviliza cada una de ellas, puede hacer que tu ritual o tu trabajo mágico, pues llegue a donde quieres, a donde anhelabas y cumpla con la función para lo que lo has creado. Pero vamos a ir por partes, si os parece, antes de hablar pues, de herramientas mágicas, ¿verdad? Ya sean masculinas o femeninas, de hierbas y sus correspondencias, de intenciones y de quehaceres. Vamos a ver qué define al masculino y qué al femenino. Claro, los rasgos propios del sagrado masculino vienen siendo pues la lógica, el uso de la razón, ¿verdad? La acción. Me refiero a ese permanente estar hacia afuera, hacia el hacer, más allá de uno mismo. También se caracteriza por la firmeza, por el espíritu aventurero, por la recia racionalidad. Y en todo ello, el estar se resume en el estar en constante
búsqueda y en constante movimiento. Como rasgos inherentes o propios del sagrado femenino, tenemos, por ejemplo, el uso de la intuición, la capacidad de nutrir, tanto física como emocionalmente, la presencia, eso es muy del femenino, pero la presencia entendida como la capacidad de permanecer con atención plena para escuchar al otro, para atenderlo, para comprenderlo. Es también del femenino la capacidad de curación, de sanación, de sanar física y emocionalmente al otro. La sabiduría también es femenina, la flexibilidad y el reposo, el saber reposar, que yo os digo muchas veces, el saber destilar, que permite estar hacia adentro y canalizar las emociones y los hechos que suceden fuera. Tened en cuenta una cosa, estos rasgos, aun encuadrándose dentro pues, del masculino o del femenino, se pueden encontrar en cualquier persona, ¿vale? No estoy hablando de esto es una característica del hombre y esto es una característica de la mujer. No, hablamos de características propias de un lado masculino y propias de un lado femenino, pero que van a estar unidas o que van a estar presentes en cualquier persona, sin importar su género ni nada parecido. De hecho, la medicina tradicional china cree que todas las personas, cree firmemente que todas las personas poseen esta energía. Y si no, decidme si no suena el yin y el yang. Y creen también que la enfermedad puede ocurrir cuando se da un estancamiento o uno de estos circuitos, masculino o femenino, estos circuitos energéticos, pues se ve bloqueado. Por su parte, nos vamos a Occidente. Carl Gustav Jung, el famosísimo psicólogo, ¿vale? Pues también creía que los hombres y que las mujeres se conectaban con ambos géneros, ¿vale? Tenían parte del otro dentro de sí mismos a través de lo que él llamó el ánima y el animus. Pero bueno, no vamos a entrar ahí en psicología junguiana. Pero resulta que para constituirnos en un ser completo, debemos activar nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. Debemos integrarlas en nosotros. Por supuestísimo, eso no significa que tengamos que estar siempre en esa energía, en ese equilibrio, pero sí significa o sí implica que debemos permitir que se exprese de vez en cuando y que sepamos cómo utilizarla. Eso es esencial. Entonces, el hecho de cómo integrar en nosotros ambas polaridades, vamos a decir, es un tema muy extenso y es un tema de autoconocimiento que si queréis pues desarrollamos en otro momento. Porque hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en cómo utilizar sabiamente ambas energías en el trabajo mágico. Y por supuesto, ahora que hemos visto lo que principalmente, o así por encima, define a cada uno de ambos polos, vamos a verlo o vamos a ver cómo utilizarlo a nivel práctico. Comenzamos. Mirad una cosa. Nadie, absolutamente nadie que tenga un mínimo de conocimiento en la magia, se va a atrever a decir que es superficial o innecesario utilizar bien, saber añadir la pizca necesaria de estas dos energías que estamos hablando, o va a dejar de reconocer qué utensilio utilizar y cuándo hacerlo. O no sé, os preguntaría, ¿es que pensáis que es lo mismo? O que tal vez da igual. O que, bueno, pues no importa trabajar con la energía del sol, por ejemplo, o con la energía de la luna. Os diría que tanto monta tanto, Isabel como Fernando. Pues no, eso no funciona así, ¿vale? No. Vamos a ver la energía del sol. Porque es muy curioso que la energía masculina
Es la energía masculina representada, por ejemplo, en el tarot, que sabéis que tanto me gusta, ¿verdad? Y de hecho está representada por este arcano. El sol en el tarot es la energía masculina en acción. Tiene muchas más profundidades, pero es eminentemente masculino. Porque el sol aporta una rotundidad, aporta una fuerza, aporta una capacidad de concretar de manera rápida y certera. Es, vamos a decir que es una fuerza efectiva, pero es una fuerza que hay que saber utilizar muy bien y que se debe saber gestionar. ¿Para qué? Bueno, lógicamente, para no quemarse en el proceso o en el intento. En ocasiones, cuando no se puede esperar a una fase determinada de la luna, ¿m? O cuando el trabajo apremia, y necesita de una energía rotunda y vamos a decir un tanto violenta, pero violenta por su modo de ser enviada, se puede trabajar con el sol. Pero tened en cuenta una cosa, para que todo vaya según lo planeado, utilizando esta energía masculina del sol, tradicionalmente se diferencian para el Sol 5 fases, que son 5 fases que se dan diariamente y que choca directamente con las fases de la Luna, que necesita así como unos 28 días para completarse. La Luna más sutilella, más lenta, no por ello menos efectiva, más honda en su trabajo, es como más digamos que va como más sumergida. Pero vamos a ver ahora mismo las fases del Sol. La primera, la fase del amanecer. Otorga y presta sus energías para todos los nuevos comienzos. Para eso podemos utilizarla. Podemos trabajar en el momento del amanecer con la energía masculina del Sol. Si queremos propiciar buenos inicios, si queremos que se empiecen a dar cambios, si queremos purificar algo. Por ejemplo, si buscamos un nuevo puesto de trabajo o buscamos que acceda o llegue a nosotros un nuevo amor, o se den nuevas relaciones, cualquier comienzo, cualquier nueva perspectiva y cualquier decisión a tomar, incluso un afán por cambiar de vida, una nueva vida, estaría trabajado en ese momento. Como veis, es una energía que puede ser sumamente útil para asuntos que se relacionen con la esperanza, con los anhelos, con la confianza renovada, con la buena salud e incluso que sirve para sanar heridas sentimentales. Eso es interesante. Segunda fase del Sol. Lógicamente avanza el día y nos topamos con las primeras horas de la mañana, donde la energía del Sol se expande, ¿verdad? Empieza a calentar, ya está presente. Y es una energía que se activa y que posee mucha más fuerza. Entonces, todo proyecto que requiera crecimiento, que requiera expansión, toda obra que necesite tener un empuje claro hacia adelante, bien, pues puede ser desarrollada en esta fase solar, porque proporciona un excelente momento para los aspectos, para dinamizar los aspectos positivos de la vida de la persona. Igualmente, es un fantástico momento para trabajar en resolver situaciones en las que se necesita un poquito más de valor, en las que uno necesita subir su ánimo, ¿vale? Y echarle agallas. Se puede utilizar también para atraer calidez, para atraer armonía al hogar y para suavizar en la familia y en las relaciones. Entonces, si os fijáis, esta fase solar aporta una energía y un poder, vamos a decir, ilimitados, en lo referente a la sexualidad y al romance. Y también mejora la situación, o se puede utilizar para mejorar la situación financiera. Entonces, todos aquellos rituales o hechizos de este tipo se pueden realizar en esta posición del Sol en el cielo.
¿vale? Cuando ese masculino ya ha pasado las primeras horas de la mañana y empieza a expandirse. Pero seguimos, porque hay una tercera etapa del Sol. Cuando el Sol tiene su mayor influencia, lógicamente es en su fase de mediodía. Ahí brinda un gran caudal de energía a todo lo que se quiera realizar. Sirve o podemos utilizarlo, podemos utilizar este flujo en asuntos de amor, en asuntos que impliquen habilidad mental, en las finanzas, en si tenemos problemas con la justicia que queremos que se acelere, queremos resolver, porque además aporta protección y aporta una gran carga. Yo diría casi que insuperable en cuanto a sus 5 fases, en este caso sería la que es como más enérgica. Una carga que además permite alimentar nuestras herramientas, cargarlas, cargar o alimentar nuestros cristales a mediodía, nuestros cuarzos, nuestras varas mágicas, nuestros incenciarios, ¿vale? O nuestros calderos. Es un muy buen momento para la magia, este mediodía del sol, que vaya a tener que ver con la salud, por ejemplo. Con lo que implique o lo que sabemos que nos va a implicar derrochar fuerza o tener excesivo agotamiento, nos va a reforzar y, perdón, va a incrementar el magnetismo personal, por supuesto. Para cuestiones que se relacionen o trabajos que queramos hacer, relacionados con el estudio, con la retención de conocimientos, con la iluminación o con el poner en valor aptitudes, también es un momento precioso para trabajarlo o propicio, más que precioso, para trabajar en mediodía. Pero el Sol, pasado ese momento, ¿qué hace? Comienza su descenso, ¿verdad? Ya comienza el declive. Y ahí, en esa cuarta fase, la calidad de su energía, pues cambia ese masculino tan hacia afuera, tan rotundo, ¿verdad? Tan generador, tan aportador, se vuelve más receptivo. Entonces, es una fase, ya pasado el mediodía yendo hacia la tarde, es una fase solar fantástica para trabajar proyectos en los que uno necesite claridad, en los que uno necesite resolución, pero con una estrategia creada, ¿vale? Y que se lleven a cabo con más suavidad, no con la rotundidad, por ejemplo, de hacerlo por la mañana. En este caso, todos los rituales que tengan que ver con la profesión y cómo se lleva a cabo, con temas comerciales, con las comunicaciones, el poder hablar con el otro, comunicarse, ser entendido, escuchado, aceptado, y la interacción con las otras personas sería perfectamente trabajado y perfectamente aceptado. Rituales también que tengan que ver con nuevas ideas, con aventuras, con viajes. Bueno, pues van a tener muy buen desarrollo, van a tener éxito si se realiza con el sol ya de la tarde, ¿vale? Así como aquellos que implican, pues fijaos, sabiduría, ¿verdad? Tenacidad, ese ser estratega, y ayudará a cortar el engaño. Es una fase interesante para utilizar. Y la quinta y última fase del sol, de este masculino, es el sol del ocaso, es la puesta del sol. Y es un momento perfecto para simplificar o para conseguir que se suavicen, que se aligeren esos asuntos que tenemos que no están resueltos. Por ejemplo, si uno quiere iniciar un ayuno, sería el momento adecuado. Si uno quiere deshacerse de malos hábitos, sería también el momento adecuado para trabajar sobre ello. Si queremos alejar el estrés, alejar la confusión o la mala salud, también se debería trabajar en esta puesta de sol sobre ello. ¿Por qué? Porque la energía predominante que tiene, pues nos da o nos aporta las condiciones perfectas para aquellos rituales que requieren una reducción, o un alivio o una disminución de la energía que había puesta.
Sirve también para descubrir los engaños y para realizar perdón, rituales que favorezcan o que refuercen capacidades o habilidades pues adivinatorias y la actividad psíquica. ¿M? Como veis, en estas 5 fases no es poco lo que puede aportar el Sol, pero claro, si sabemos utilizarlo y si vibramos con su energía que es muy rotunda, es muy rápida, tiene un punto agresivo, diría yo, ¿vale? Es como un poco el filo de la navaja. Puedes rápidamente irte hacia donde no es o equivocarte. Pero yo creo que es algo conocido desde los albores de la humanidad. ¿M? Y algo que de alguna manera últimamente, o en un tiempo a esta parte, se ha dejado un tanto de lado el trabajar con el sol, ¿verdad? Los solsticios, el saber orientar, ¿no? El lugar, pues, los lugares sacros, ¿no? Me da igual de religión, no hablo de religión, es el saber orientar adecuadamente los lugares sacros, ¿no? Que se ponían con la cabeza, con su cabeza, la parte principal, en el lugar por donde nace el sol. Los romanos dirían el sol salutis, y se ubicaban los pies hacia el lugar por donde el sol ya se oculta, ¿verdad? Por donde ya es el ocaso, que sería el sol justitiae. Perdón, sabiendo que eso hace que la energía aumente, si es lo que queremos, si es lo que estamos trabajando, y que sane, si es que te ubicas en esa zona del sol salutis, o disminuye, ¿verdad? O merma, o sustrae, quita. Si te ubicas, o si trabajas, o si lo haces en esa otra zona del sol justitiae. Claro, como digo, o como os digo, la energía que se va a mover trabajando con el sol tiene esas características masculinas de concreción, de efectividad, de rapidez, de rotundidad, de actuar ya porque lo quería listo para ayer, de dinamismo, de riesgo. Porque, insisto, te puedes achicharrar como Ícaro. Pero si preferimos lo sutil, si preferimos lo meditado o lo meditable, lo que se acoge en ese útero real o arquetípico para poder gestarlo y para dejar que madure hasta ser alumbrado un ciclo después. Entonces, estamos hablando de la energía de la luna. Esa que han llamado, pues en algunas tradiciones lo habréis oído, ¿verdad? La han llamado como la triple diosa, o la han relacionado con la triple diosa. Esa que dicen que engorda como adelgaza, es así, la joven, la sabia, la anciana, la que va hacia adentro, la que profundiza, la que crea esa magia que te envuelve, que te transforma, que transmuta, que va mucho más allá de lo aparente. Fijaos, en el libro de Müller, llamado El influjo de la luna sobre las personas, él dice, viene a decir algo así, como que la lunación crea en el hombre diversos efectos o diversos estados anímicos. Y considera que además el hecho es realmente curioso, ¿no? Es digno de estudio y curioso, pero que resulta muy fácil encontrarlo y verlo y estudiarlo en la vida de cada uno de nosotros, ¿vale? Y tradicionalmente se distinguen 8 fases de la luna, ¿vale? Fijaos, el sol eran 5 en un día, 5 fases en un solo día. Sin embargo, en la luna son 8 fases y a lo largo de por lo menos 28 días aproximadamente. Vamos a ver cómo utilizarlas, ¿verdad? O qué nos puede aportar cada una de ellas. La primera, la luna nueva. Vamos a comenzar por ahí. Fijaos, es la mejor fase lunar para iniciar nuevos proyectos, para comenzar cualquier tipo de cura depurativa,
o para aplicar un tratamiento, por ejemplo, a una planta que tengamos enferma. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, una ruda que está un tanto pachucha, pues empezaremos a tratarla en luna nueva. ¿Mm? También es la fase indicada para arar, para podar, para efectuar injertos, o para eliminar hierbas parásitas, ¿vale? Que estén molestando. ¿Mm? A mayores el momento ideal para la meditación, para la introspección. Es una fase indicadísima para restablecerse, para acumular energías, para estar totalmente hacia adentro. La segunda fase, la segunda parte, sería la luna creciente. ¿Mm? La fase creciente, ¿qué hace? Ejerce una influencia totalmente positiva en todo aquello que se puede desarrollar, que se puede multiplicar, que me da igual desde las plantas al amor, al dinero, por ejemplo, porque es tiempo adecuado para poner en marcha nuestro proyecto. Ahí iniciaremos cualquier ritual o llevaremos a cabo cualquier ritual que haga que se lleve o empiece a llevarse a cabo nuestro proyecto. La tercera fase sería el cuarto creciente, ¿verdad? Y el cuarto creciente es favorable para introducir cambios en viejos hábitos. Para dejar ya de lado modos de pensar que estén obsoletos o que ya no nos aporten, para que dejemos de actuar o de sentir de una manera, es momento o es una fase perfecta para despojarnos. También es una fase fantástica para la productividad, ¿vale? Para acelerar los trabajos cotidianos, y donde el criterio racional, pues vamos a decir que está en plena actividad, ¿no? Estamos como muy centrados. Son días en los que uno está quizá eh, conectado con su lado más objetivo, menos subjetivo. Una cosa importante. También en relación con las actividades que están en proceso y que ya tenemos andando, los rituales que ya tenemos empezados. En este momento pueden surgir pues, elementos que no habíamos tenido en cuenta, pueden aparecer dificultades durante esta fase de la luna y es tiempo o nos va a obligar a repasarnos y a superarlos. Es una fase importante para trabajar en ella. Nos vamos ya a la cuarta fase, que sería la luna gibosa creciente. Y esta fase tiene lugar, fijaos, 4 días antes de la luna llena. Porque a lo mejor no lo habéis oído nunca o no os suena esta fase de gibosa creciente. Bueno, pues tiene lugar 4 días antes de la luna llena. En esta fase se deben tener ya las ideas claras. Se tienen que trazar las iniciativas del trabajo, porque pueden tener óptimos resultados, ¿vale? Para quienes, bueno, tengan una mentalidad realista, una mentalidad, volvemos al punto objetivo. Igualmente es una fase, bueno, que es muy inspiradora para los artistas, para los que sois grandes creadores, para los que tenéis esa capacidad, ¿verdad? Pero ojo, ojo, te puedes perder en los sueños, en las ensoñaciones, y puedes tener falta de concreción en tus ideas, ¿vale? Es fantástica para crear, pero ojito a la hora de llevarlo a la práctica. Nos vamos a la luna llena, la tan querida en la magia y tan apreciada, ¿verdad? Luna llena. Pues todo lo que fue estimulado, todo lo que fue movido en la luna nueva y que después se ha ido realizando durante las fases crecientes, llega aquí a su máximo desarrollo. Sean sus resultados positivos o negativos, ¿eh? O sea, yo suelo enfocar las cosas en el trabajo positivo, pero tened en cuenta que hay apuntes que voy dejando de cómo se podría utilizar todo esto negativo, pero no nos interesa. Si tú quieres que algo sea divulgado, por ejemplo, que algo sea comentado, que algo sea difundido, que se haga vox populi, pues este es el momento, la luna llena preferentemente, unas horas antes, quizá yo lo haría, de que la oposición
sea exacta, ¿no? Horas antes de que la lunación sea completa, esa luna llena, ¡pum!, llegue a su apogeo, sería el momento de trabajar sobre ello. De igual manera, bueno, pues sí, la luna llena es ideal también para recolectar, ¿vale? Para hacer trabajos de recolecta de plantas medicinales, de frutos, especialmente, fijaos, de madrugada. ¿M? No es fácil el asunto, ¿verdad? Pero yo creo que hasta aquí vais viendo que lo que con el sol se puede hacer en un día es trabajar, 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 disponer, hacer. La luna nos va permitiendo trabajar en muchos campos. Está siempre es como multitarea, ¿no? Nos obliga a trabajar en muchas más cosas que si nuestras plantas, que si plantar, germinar, que si injertar, que si realizar un trabajo que hoy comienzo para movilizar algo, pero sé que a lo mejor hasta la gibosa creciente no puedo desarrollar o no voy a poder terminar hasta, por ejemplo, la siguiente fase que vamos a ver, que es la diseminante menguante. ¿Mm? En esta fase, ¿qué ocurre? Bueno, pues lógicamente ya van disminuyendo las energías, ¿verdad? Y uno nota que se carga de cierta agresividad la atmósfera, hay como cierta densidad entre las personas. Empieza a ser la cosilla un poquito complicada. Imaginaos entonces para qué se puede utilizar según el fin que persigáis para vuestro ritual, ¿verdad? O lo que queráis conseguir entre las personas. Bien. Último cuarto menguante, la séptima fase. Este es el periodo más adecuado para la introspección, para trabajar sobre uno mismo, para ir hacia adentro, para encontrar respuestas que necesitamos, que a lo mejor nos han surgido preguntas durante los trabajos que hemos ido haciendo en las otras fases. Y ahora podremos encontrar respuestas y soluciones, pero en soledad, ¿vale? No vamos a recibir ni debemos recibir ayuda externa. Y la octava fase es la luna balsámica menguante. Y cierra, como digo, el ciclo lunar. También es conocida como luna balsámica o luna vieja y es favorable para el descanso. No se debe iniciar nada, no tenemos que poner un nuevo proyecto ahí. No, el ciclo se cierra y al mismo tiempo, se prepara uno para un nuevo cúmulo de experiencias. Los proyectos que están, vamos a decir, andando, los tenemos que concluir, ¿vale? Que sea la última fase, que sea hacia adentro, no quiere decir que no se trabaje. Tenemos que concluir cosas, tenemos que zanjar cosas, porque de lo contrario, ¿m? todo lo que hemos estado trabajando durante el resto de fases de la luna tiende o puede tener el riesgo de dispersarse, ¿vale? Y desde luego no sería lo más deseado. Pero claro, dices tú, Jolín, pues anda, mira tú las 8 fases. Ya. Pero es que además, y a mayores de todo esto, claro, digo yo, pues como todo lo femenino, ¿verdad? La luna es mucho más compleja, mucho más hermosa, mucho más profunda de lo que aparenta. Sí, claro. Porque, bien, teniendo un ciclo completo de 28 días, en ese tiempo, y además, aparte de mudar sus fases, pasa por las 12 casas de los signos del zodiaco. Y claro, esto influye también a la hora de sincronizar actividades, de saber qué tipo de ritual voy a hacer, cómo lo voy a enfocar, cómo lo puedo trabajar y cómo voy a desarrollar mi obra. Bien, pero eso es a mayores todavía. Ya hemos comprendido y hemos analizado lo diferente, ¿verdad?, que es trabajar con la energía masculina que representa el sol, el rey sol, de lo que implica trabajar con la energía femenina que está encarnada o que está representada por la luna. Pero digo yo, ¿qué ocurre con las plantas que quiero utilizar para un trabajo? Ellas, acaso, pues no sé, pueden tener también energía masculina, pueden tener energía femenina, eso va a influir, esto va a importar de alguna forma. Pues fijaos, la respuesta a esta última cuestión es un sí,
¿m? Claro que va a influir, claro que sí, porque según sea mm, masculina o femenina, así va a llevar consigo una intención, una capacidad de actuar u otra, una función que va a diferir según la energía que la rige. Y si sabemos utilizarla, si sabemos añadirla, podemos también lograr un equilibrio. ¿M? De manera que podemos lograr, por ejemplo, bueno, pues que la buena unión entre las plantas masculinas y las plantas femeninas, pues permitan que un trabajo tenga un desarrollo que sea rápido en lo que pretende, o que sea a largo plazo, por ejemplo, en mantener su función, ¿no? Sería un asestar un golpe positivo inmediatamente, pero que después, por ejemplo, consiga mantener su estela, ¿verdad? Seguir trabajando, pero ya en lo más sutil. ¿Esto qué quiere decir? Pues fácil, que sea certero y que perdure, y que cale al mismo tiempo y que profundice. Eso sería conseguir el equilibrio perfecto. Plantas masculinas, por ejemplo, bueno, pues son las que utilizaremos para protección, ¿vale? Las que utilizaremos para purificación, para romper trabajos, para exorcismos, o sea, para expulsar seres y estas cosas, para potenciar lo que deseamos lograr, para la salud, para la fuerza, para conseguir valor. Y por ejemplo, entre ellas tenemos árboles, ¿vale? Y tenemos arbustos y tenemos plantitas. La acacia, el ajo, por ejemplo, la albahaca, la angélica, la canela, también es masculina, el cardo mariano, el castaño, el cedro, el eneldo, hay las que queráis, ¿eh? El laurel también es masculino, como el olivo, como la pimienta, el roble, sagrado roble, ¿verdad? El romero, como no, también es masculino. La ruda, ya sé, me diréis, ya, pues que hay rudas masculinas y ruda femenina, ¿cuál de ellas? No, no, lo que es en sí la planta, no hablamos de género, hablamos de energía, ¿vale? Pues la ruda tiene también una energía masculina. La salvia, el tabaco, fijaos que estamos hablando de plantas casi de protección, ¿verdad? La hierbabuena, ¿m? Todas estas plantas y más, ¿eh? Y más, por supuesto, tienen esa energía masculina. Hierbas femeninas. Pues fijaos, las hierbas femeninas van a ser utilizadas para atraer. Por ejemplo, para más cosas, pero para atraer. Ya sea el amor, ya sea belleza, ¿verdad? Ya sea curación. Van a ser utilizadas también para aumentar, para desarrollar, para aumentar poderes psíquicos, para aumentar la fertilidad, la riqueza, la felicidad, o para que aumente la paz. O también pueden ser utilizadas para ayudar en el descanso, en el sueño, en conectar con lo espiritual y para facilitar la clarividencia o la clariaudiencia, ¿vale? Las facultades psíquicas. Como veis, si os fijáis, todo es lo sutil. Todo es lo sutil. Tenemos entre ellas, por ejemplo, pues fijaos, el abedul, el álamo, la artemisa, el eucalipto es femenino, el yanten, que es sanador como ninguno, ¿verdad? La bardana, la cola de caballo, que también me imagino que tomaréis más de una vez infusión de ella. La malva es femenina, la manzana o el manzano es femenino. La valeriana también, la verbena, la violeta, la mirra, la hierba santa. Si me preguntáis por el sándalo, por ejemplo, es masculino, ¿vale? Pero sin embargo la mirra, por ejemplo, pues es femenino. Bien, ¿que queréis elegir hierbas para atraer? Pues no lo sé, por ejemplo, el amor. Bien, pues elegid entre 3 y 7 de las siguientes, ¿vale? Irán masculinas y femeninas. Elegid bien entre la albahaca, el azafrán, entre la canela, cardamomo también podemos añadir, ciruelo, frambuesa, geranio, jazmín, manzanilla,
Y todo esto como ejemplo nada más, ¿vale? Por supuestísimo que habría más para añadir. ¿Qué queréis elegir o qué necesitáis elegir para hacer, por ejemplo, un saumerio, ¿verdad? Que os atraiga sanación. Estoy viendo que Paqui hoy, por ejemplo, no se encuentra bien. ¿eh? Bueno, pues un saumerio para atraer sanación, para ayudar en ello. Mirad entre la angélica, la artemisa, por ejemplo, la bardana, el cedro, el laurel, el llantén, por supuesto. El clavel ayudará también, la hierbabuena, el eucalipto. Os insisto en una cosa, ¿vale? Como he comentado antes, saber equilibrar bien en este punto lo masculino y lo femenino, y las atribuciones y para qué sirve cada uno, nos va a permitir que aquello que tratamos de lograr fluya con mayor facilidad, que todo esté bien estructurado y que se desarrolle además adecuadamente. Pero claro, es que lo mismo ocurre, o ese equilibrio, debemos ir tras él, debemos anhelarlo, cuando hablamos de aquello con lo que trabajamos. Cuando utilizamos, por ejemplo, elementos en nuestros rituales, ¿vale? Cuando utilizamos artefactos o herramientas. Tener en nuestro altar una representación del sol, por ejemplo. Bueno, pues arquetípicamente va a aportar esa energía de lo rotundo, de lo certero, de la aventura, de lo que genera, de la rápida manifestación, de la búsqueda concreta. De igual manera, pues claro, sí, hay practicantes que utilizan representaciones de deidades, ¿verdad? De deidades, de dioses, que son, bueno, pues muy antiguas, ojo, como puede ser, por ejemplo, la de Cernunos. Es un dios celta, astado, es amo y señor de los animales, ¿vale? Y es arquetipo de fuerza, es como la representación del poder manifestador, de lo perenne, de lo que permanece, de lo que está relacionado, fijaos, y es masculino, con la fertilidad, con lo que tiene capacidad de crecer, perdón, de desarrollarse, con la regeneración, y desde luego, claro que sí, con la abundancia. Podemos decir que es como el gran masculino procreador y generador, es ese que aporta, el que nutre, porque el masculino nutre, el que es el que trae sustento y es el que hace que nada falte, porque provee de todo lo necesario. Por otra parte, ¿eh? Por otra parte, bueno, pues podemos trabajar reclamando para nosotros la energía femenina, ¿verdad? Con una representación, como decía antes, de la triple diosa. Bueno, pues por ejemplo. Pero claro, dices tú, ¿y qué es la triple diosa? Pues es algo tan antiguo como la humanidad, no nos confundamos. Porque hay quien dice, bueno, esto es de la Wicca, del neopaganismo. No, no. No. Fijaos que encontramos diosas con triple atribución, con triple cara, ¿m? Que son anteriores a los griegos. Entonces no penséis que esto es algo, pues así como de la New Age. Y si no, pues allá vamos. Os doy un ejemplo que a mí personalmente me gusta mucho, me ha gustado mucho siempre. En Atenea. Es una diosa griega que si la veo como Nike, representa la victoria por la sabiduría, atributo femenino esencial. Siendo Atenea Prómacos, representa la fuerza de la juventud. Es como la guerrera, capaz, capaz además de tejer, que es muy femenino eso de tejer, una estrategia. Y siendo Palas Atenea, es virgen, es decir, es pura, es justa, además, y es protectora. Bien, pues si queremos representar en nuestro altar de trabajo, ¿vale? Esa energía femenina que nos aporte, que nos traiga, por ejemplo, vamos a decir,
la capacidad de profundizar en algo a través de nuestra propia sabiduría interna, pudiendo pues, tejer, pudiendo desplegar toda una estrategia a medio o a largo plazo, desde lo sutil, desde lo que vaya a arraigar y desde lo que vaya a enraizar, y lo que vencerá finalmente, casi sin que nadie se haya dado cuenta de que ahí estaba, pues podemos recurrir a este arquetipo. De igual manera, ¿vale? Tened en cuenta que vamos a decidir si utilizar elementos como el fuego directamente. Y aquí ya nos iríamos a los elementos, ¿verdad? El fuego es masculino. Si queremos introducir agua, bueno, pues pondremos el líquido elemento, ¿verdad? Relacionado con el inconsciente, con lo que no se ve, para que nos muestre, bueno, pues esas energías que son más femeninas, que si no de otra manera nos pasarían desapercibidas. O si trabajamos con un atame. Un atame es un cuchillo ritual, es un símbolo potente y es un símbolo cortante. Es un utensilio necesario, pero es necesariamente masculino. Podemos introducir también ciertos minerales en nuestra mesa ritual, en nuestra mesa de trabajo, que apoyen y que equilibren estas energías. ¿Por qué? Porque los minerales también se diferencian entre masculinos y femeninos. También van a ser cargados con el sol, si son, por ejemplo, pues fijaos, la cornalina, el granate, el citrino, el ojo de tigre, el cristal de roca, las puntas de cristal de roca. Y sabiendo que cargándolas así van a ayudar a proyectar una energía vigorosa, una energía segura, una energía concreta, proyectiva, que irradie, van a potenciar, ¿no? Son como grandes catalizadores. Esa energía que irradia hacia el exterior. Van a permitir que se dinamice la obra, que se refuerce la voluntad de quien la está haciendo y que nuestra intención se enfoque totalmente en lo que hemos pedido, ¿vale? Sin embargo, o por el contrario, si los cargamos con la luna y queremos utilizarlos para fines más sutiles, bueno, procuraremos que vayan más a lo profundo, ¿verdad? O serán utilizadas estas piedras de luna cuando queramos que nuestro trabajo vaya más a lo profundo, vaya más a lo que no se puede tocar, a eso intangible, a esa introspección, a ese reforzar la intención de una limpieza, por ejemplo, de una sanación, de un atraer o de un transmutar. Pero claro, en ese caso, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar amatistas, que son eminentemente femeninas y lunares, ¿vale? Vamos a utilizar obsidianas, vamos a utilizar selenitas, vamos a utilizar ópalos, ¿vale? Y si somos sabios, si somos sabios, sabremos combinar las propiedades de unos y de otros, ¿vale? No pondremos solo de uno o solo de otro, no, combinaremos ambas propiedades. ¿Para qué? Para conseguir ese equilibrio que os vengo hablando entre ambas energías y conseguir o alcanzar así pues una ejecución perfecta, ¿no? Un 10 de 10 en nuestro trabajo. Sería como un salto en el aire y clavarlo. Y viendo todo esto, yo creo que uno se da cuenta de que a veces es cierto que en nuestro interior vibra más alta una energía que otra, ¿verdad? Domina más lo masculino o domina más lo femenino, o actuamos de un modo u otro, precisamente debido a esa mayor carga, también depende del momento, ¿verdad? Y de lo que uno esté viviendo. Pero siempre suele haber una mayor carga en una de las dos polaridades. Pero claro, por supuesto, tened en cuenta una cosa, esto lejos de ser negativo, sencillamente es algo de lo que hay que darse cuenta. Para poder, ¿qué? Para poder utilizarlo adecuadamente, ¿no? Quizá lo importante es comprender qué vibra más con nosotros o dónde vibramos nosotros más. Saber elegir si trabajo con el sol
porque vibra conmigo, porque tengo una parte masculina más desarrollada. O en ese momento me planto en una energía muy masculina, porque necesito ya, porque tengo un anhelo, porque tengo una necesidad, ¿verdad? Pero sin embargo voy a introducir elementos que tengan una energía femenina para que logren balancear, ¿verdad? Equilibrar adecuadamente mi labor y mi intención sobre todo. ¿M? Y que con ello me lleven a alcanzar el fin que persigo. ¿Eh? Que no esté, que no falte nada. Que porque yo esté cargando en uno de los lados, masculino o femenino, en mi intención, en mi vibración en ese momento, sepa perfectamente apoyarla, con lo que termina por completarlo todo. Es la otra parte. Analizadlo bien. Primero, reconocer qué pesa más en vuestro interior, ¿vale? O en qué punto estáis, en cuál de las dos energías estáis vibrando más ahora. Y ya os advierto que no hay ninguna cosa mejor que la otra, ¿vale? No hay es que estoy aquí y esto no está bien. No, 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 no. Sencillamente son modos de hacer que hay que saber enfocar adecuadamente y hay que saber enriquecer con su complemento, vamos a decirlo así, de manera correcta. Uno puede trabajar de manera rotunda, puede trabajar de manera rápida, puede trabajar siendo anhelante, siendo impaciente, se puede tener mucho vigor, mucha fuerza, ¿no? Puede ser incendiario, y puede ser reconcentrado. Puede ser la maza que golpee la piedra y que haga que ¡pum! Se parta. Sí, claro que sí. Y no es criticable, es toda una virtud ser así. O se puede trabajar desde lo meditado, desde lo sostenido, desde lo profundo, siendo la gotita de agua que insiste un día tras otro cayendo sobre la roca, ¿verdad? Pacientemente, incansablemente, hasta que consigue su fin, hasta que orada la roca y la modifica irremediablemente, ¿verdad? Pero siempre se puede elegir. Pero imaginad ahora, pudiendo elegir que unís ambas fuerzas. Y entonces, decidme si no tiene que ser magnífico, lo es. Y si no tiene que ser pulcro, limpio, concreto, ¿no? Es certero en el hacer y en el lograr. Bien, vamos a ver entonces cómo sois, qué estáis comentando, qué energía domina en vosotros y qué os parece hasta aquí lo que hemos comentado hoy. Vamos a ver, pasamos a comentarios. Me voy aquí para arriba. Vale. Bien, hemos conseguido que se escuche bien, 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 perfectamente, sí. Natalie dice, depende lo que quieres hacer y para qué propósito. Fíjate, depende para que tú elijas una cosa u otra, para que tú cargues más la mano en lo masculino o en lo femenino. Claro que depende el propósito que persigas. Por supuesto que sí. Por ejemplo, yo sé que tengo que hacer ahora, en estos días, ¿vale? Un trabajo, sé que la luna no acompaña al trabajo que tengo que hacer, no es el momento. Con lo cual, y aun sabiendo que en mí, o reconociendo que en mí suele primar más o suelo reconocer más esa energía femenina, más calmada, más meditativa, más de, bueno, sí, lento, pero sutil. Sin embargo, sé que voy a tener que trabajar con el sol. Y en vez de decir, no, no, yo no puedo, porque claro, si yo tengo ese punto un poco más inclinado hacia esa energía femenina y tal, pero también por el momento de vida en el que estoy, ¿vale? Dice, no voy a poder trabajar con el sol, al contrario, lo que haré será reforzar, elegir una de las fases horarias adecuadas para lo que quiero hacer. Y en ese momento, reforzar, posiblemente ponga en mi altar, ponga alrededor de mi trabajo las piedras necesarias, saque a relucir mi atame
que lleva ya muchos años conmigo, es peculiar, ¿no? Y ponga ese masculino que yo, ¿m? Por mí misma, suelo ir cojita de él, ¿m? Y necesito que me refuerce y trabajaré con esa energía del sol, con cuidado con ella, pero trabajaré. Entonces, depende de lo que quieras trabajar, claro que sí. Siempre va a haber ese, depende de lo que quieras hacer y para qué propósito, pero lograr en sí. Eso en cuanto al sol, la luna, pero lograr en la mesa de trabajo, por ejemplo, unificar esas energías, la masculina y la femenina, para que una compense a la otra y la apoye donde la tiene que apoyar. Eso es exquisito. Ese trabajo es un 10. Ese trabajo hará lo que tiene que hacer. Buenas noches, a Pimel cariño. Mercedes, buenas noches. María, buenas noches. Maite, bona nit, cariño. Y Melviriña y Marta, buenas noches. Nunca se llega tarde, Sonia, ya lo sabes. Beto, bendiciones también para ti. Gracias por estar. Vero nos dice, para trabajar una mejora en salud, ¿podemos hacer saumerios de las hierbas que has mencionado? ¿Mm? Vamos a ver, pero recuerda lo que he dicho, tienes que elegir. Aparte de eso, es un apunte general, estudie usted. Porque si la persona, por ejemplo, habría que saber qué dolencia tiene. Porque a lo mejor pones eucalipto con llantén, con, por ejemplo, malva y le sienta como un tiro. Todo esto necesita ese, claro, está hablando a la parte femenina, ¿vale? Necesita ese meditar, ese valorar. Pero sí, son hierbas las que he nombrado para la salud, ¿vale? Entre otras tantas. ¿Qué más se podría hacer? Para mejorar la salud puedes hacer un velón. ¿Por qué tiene que ser un saumerio? Quizá en el velón hay una vela, ¿no? Hay algo que a mí me gusta, o yo lo siento así. Ya se une en esa propia estructura de una vela. El masculino, el elemento masculino es el fuego. Con el femenino, ¿no? Al fin y al cabo no deja de haber un líquido en la cera, en la parafina, ¿verdad? No deja de haber un fluir si decide derramarse y hablarnos cuando lo hace. Entonces es una unión, y además suele ser, a no ser que haya algo feo y chungo y se desmorone, pero si no, suele ser una combustión más lenta, un trabajo más de profundizar, pero donde van esas dos energías unidas. Se podría hacer un velón, ¿vale? Con vestido con esas hierbas o con las hierbas elegidas entre 3 y 7 para trabajar la salud. Le puedes hacer Reiki, le puedes hacer Sama, le puedes hacer biodescodificación, se pueden hacer 1000 cosas para la salud, ¿vale? Pero hablando de magia tal cual, podrías hacer eso. Buenas noches, Juanita, cariño. Verónica nos dice, cuando una dice que es nocturna, que revive por la noche y su peor momento es la mañana, ¿entonces podríamos decir que vibras más con la luna? No, entonces podríamos decir que mi abuelo tenía razón. Mi abuelo decía que hay personas alondra y personas búho. Una persona alondra son estas personas que están locas, que se levantan a las 7 de la mañana, se comen el mundo, se toman el desayuno como si no hubiese más comidas en el día y salen ¡guau! Por la puerta, recién duchados y con los ojos como platos ahí a trabajar y a hacer lo que quieren hacer. Y después estamos las personas búho, que por la mañana nos cuesta Dios y ayuda a levantarnos, que en fin no somos personas hasta el tercer café. Y que sin embargo vamos espabilando durante el día y cuando llegan las 11 y pico de la noche, por ahí, después de haber estado todo el día bostezando, de pronto haces ¡pa! Y te activas. Y resulta que las horas más creativas, las horas más productivas, las horas con las que conectas con las musas y eres único en lo que tienes que hacer y además rápido, certero, concreto, suelen ser de las 3 de la mañana para adelante. Y eso es un desastre, porque claro, a ver quién mañana se despierta a las 7 tan feliz. Entonces, no, eso es cuestión de que hay personas, serían biorritmos, ¿vale? Hay personas que son madrugadoras y son felices y estamos los que somos dormilones porque somos noctámbulos, no porque estemos más conectados con la luna, considero que no.
Porque yo conozco búhos, ¿no? Personas búho, entre comillas, ¿no? Que sin embargo están conectadísimos con el sol, ¿vale? De hecho, le tienen un aprecio y un funcionar perfecto, ¿no? No considero que tenga ahí nada que ver, sino más bien con los biorritmos, ¿vale? Eh, vale, Elvira, sin problema, cariño. ¿Mm? Eh, Ana dice, en mí creo que la energía que prevalece es la masculina, sin embargo me atrae mucho la luna. ¿Mm? Bien, pero fíjate, Ana, ¿eh? Prevalece esa energía masculina quizá porque estás muy hacia afuera, muy en el hacer, muy en ese punto de concretar las cosas, de generar, de... Pero hay una llamada interna, ¿m? Que te dice, ya, pero al fin y al cabo, fíjate, es que en las mujeres eso es muy, muy normal, ¿no? Al fin y al cabo nosotras somos cíclicas, como la luna. Nosotras tenemos la luna, ¿m? Permanentemente con nosotras durante todo el mes, ¿verdad? Pasamos y sentimos esas fases y vamos cambiando en humor, en formas de hacer, en ganas, en creatividad, en sentimiento, en introspección, ¿no? Según va cambiando la luna y caminamos con ella, ¿no? Nos influye a nosotras, sí, nos influye tremendamente. Perdonadme que voy a descruzar las piernas. Entonces, te puede influir más o darte la sensación de que en tus quehaceres cotidianos pues eres muy masculina en ese punto de estoy haciendo, creando, potenciando, y sin embargo, lógicamente llevas también tu punto femenino, y te atrae la luna. Pues lo que sería fantástico sería que trabajases con ella, aportando esa capacidad tuya de ser más concreta, más generadora, más activa, como es ese masculino. Porque si ya lo llevas implícito en ti, juntar ambas cosas sería muy productivo, ¿verdad? Natalie dice que ni masculina ni femenina. Pues en algo hay que estar, aunque sea en ese punto neutro, ¿no? No me inclino hacia ninguno de los dos. María dice, maravillosa la clase como siempre, aprendiendo. Gracias, cariño. Laudi, bien hallada usted también. Buenas noches, cariño. María dice, como tú sabes, soy buito y la noche me activa y la luna me llena. Lo que el sol al amanecer es espectacular, de energía maravillosa. Hombre, hay ahí esas horas, ¿verdad? De cuando las pillo. Cuando me pilla, cuando el alba me pilla despierta, porque a lo mejor he estado haciendo algo durante la noche, he estado estudiando, trabajando. Ahí hay unas horas, esas horas en que se desvanece la oscuridad y nace el día, ¿no? Que sería esa primera fase del sol. Tiene de por sí un algo especial. Ese momento del amanecer, ¿no? Del dispersarse las tinieblas de la noche, tiene una energía especial. Es, es lo que dicen, ¿no? Si no has visto amanecer al menos unas cuantas veces en tu vida, te estás perdiendo mucho, ¿no? Pero no solo por el ver, por el sentir, por ese momento en que despunta, ¿no? El alba. Sonia, gracias. ¿Veis? Sois búhos. Entonces sois como yo, somos un desastre de buitos. Pero eso es una cosa que decía mi abuelo ya, y él era alondra, ¿eh? Y se enfadaba con su búho. Laudi dice, yo tengo una dualidad muy desarrollada. Soy puro sol y puro fuego, pero emocionalmente soy más como la luna. Bueno, además, resulta que tú tienes un añadido, ¿verdad, Laudi? Tú eres empática, ¿no? Tú tienes ese don, ya sé que a veces es difícil, de la empatía, pero eres puro sol y puro fuego, fíjate, pero tienes también, entonces, como le sucede a Ana, esa parte generadora, hacedora, vamos a decir, ¿no? La que hace que tiene ese masculino potente, dirigente, guía de hacer, de concreto, venga, pum, abro. Y sin embargo, esa emocionalidad que dices que es más como la luna, dime si no aporta un complemento perfecto
¿eh? Complemento perfecto, porque si no estar solo en ese sol, en esa energía masculina, ¿m? Agota, agota. ¿M? Y aparte es como limitado. Igual que sería limitado solo estar, o es limitado, lo reconozco, que es limitado estar solo en esa energía femenina, ¿verdad? En ese sutil, en ese meditar, en ese chiquilla despierta. ¿M? Haz algo también. Entonces, hay que tener ese equilibrio. Si tienes esa dualidad muy desarrollada, sería ese perfecto círculo del yin y el yang, ¿verdad? El haber conseguido ese equilibrio. ¿M? Es precioso. María nos confirma que ella también ha visto amanecer. Verónica nos dice que tanto el amanecer como el ocaso son muy especiales. Son horas muy peculiares, ¿no? Muy, muy peculiares. Lo que pasa es que una tiene una energía, ¿m? Y estaríamos hablando dentro de la energía masculina, del sol. Una tiene una energía, y otra tiene otra, ¿vale? Una tiene una energía que ya empieza a ser generadora, creadora, para hacer. Y la otra, eso que en mi tierra se llama entre lusco y fusco, ¿vale? Es que me encanta esa manera de expresarlo. ¿M? Es, es una de mis frases favoritas, ¿no? O manera, expresión favorita casi en gallego. Bueno, pues ese atardecer, ese ya ocaso, ese entre lusco y fusco, tiene ese punto de las primeras sombras, lo primero que no se percibe solo con la vista o con unos sentidos, sino que hay que poner a funcionar otros. Ya nos vamos a lo más sutil, a lo menos perceptible con los sentidos habituales. Ya empieza a entrar ese femenino. Entonces son horas muy, muy agradables y son horas muy especiales y para trabajar son horas muy, muy interesantes, ¿vale? De hecho, si uno, ya sabéis que yo siempre miré a eso, ¿no? Si uno quiere recitar un mantra y recitarlo adecuadamente, se levantará a las 4 de la mañana para empezar a recitarlo y que el sol lo coja, lo despierte, meditando hacia las 5 o 6 de la mañana. Son las horas idóneas, ¿vale? Y entonces es cuando toda esa energía que uno está generando con ese conjurar, con ese recitar, consigue expandirse. Sonia nos dice que el amanecer es precioso, pero la luna, yo me puedo pasar horas mirando al cielo, la luna y estrellas, es muy relajante. Aparte me siento más activa. Porque tiene ese punto. Ahora, si me dices ya que aún encima eres cáncer, como signo del zodiaco, pues todo tendría aún encima ya mayor perfección, ¿no? A cáncer es un signo muy, muy influido por la luna, ¿vale? Pero somos, fíjate, de por sí el observar las estrellas, observar el cielo, eso tiene un aspecto psicológico que es muy importante, ¿vale? Muy importante porque nos hace comprender lo ínfimos que somos en relación a la inmensidad, ¿verdad? Del universo. Nos pone un poquito en nuestro sitio. Entonces te hace sentir pequeñito, pero no pequeñito por mal, sino pequeñito por, fíjate, yo estoy aquí y el universo es todo eso y es tan hermoso, es tan inmenso. Nos trae una humildad que toca con el alma, ¿vale? Pero volvemos a ese punto femenino, ¿vale? Pero el que tú seas más activa con la luna, aparte de que es muy femenino, las mujeres solemos ser más activas con la luna, ¿vale? O sea, no, más activas no, o sea, tenemos nuestra actividad regida por la luna. Dice, fíjate, es que necesariamente te está influyendo o necesariamente te está diciendo, hey, tu lado femenino está aquí o tu lado más sutil, más introspectivo, más de ir hacia adentro, más de sostener, más de destilar, como digo siempre, más de apoyar al otro, más de... está ahí. Pero hay que completarlo o hay que complementarlo, equilibrarlo con lo masculino, ¿vale? Sería lo adecuado. Eres Capricornio y ascendente
Yo te voy buscando por ahí ese cáncer, ¿eh? Vaya a ser que lo tengas. ¿Mm? ¿Y Géminis? Géminis, ¿qué le pasa a Géminis? Géminis no es que esté influido por la luna. Géminis... Voy a ser mala con Géminis, ¿vale? Muy mala con Géminis, malísima con Géminis. Géminis está influenciado por el viento. Según de dónde sople, pues así te dirá, ¿vale? Géminis es de por sí voluble, ¿vale? Es de por sí voluble. Te lo dice un escorpio con todo su cariño. No, es broma, ¿vale? Pero es que Géminis tiene ese punto, ¿no? De que es muy capaz de estar pensando ahora una cosa y de pronto sale el otro gemelo y dice, oye, que no, y ¡ping! Pasa a cambiar la opinión y piensa otra cosa. Natalie dice que es una lástima que ahora con toda la polución eléctrica y demás ya no se puede apreciar casi estas cosas, porque no vienes a donde tienes que venir, porque desde aquí se ve un cielo divino y maravilloso y lo sabes. Entonces a mí no me lloriques. Cuando uno sabe que hay zonas magníficas para poder observar el cielo y las estrellas y para poder verlas, si no va a ellas, pues es porque no quiere. ¿eh? Pues no peta, pues me parece muy mal. Así que Natalie, no me llores. Tú eres Virgo, María. Bien, el pulcro estructurado, cuadriculado y dulce Virgo. Ya sé que no puedes, pero entonces no me lloriques. No, porque vendrás. Antes de que vaya yo vendrás tú. Muy bien. Ay, Sonia dice, te tengo que mandar fotos de dónde vivimos. Ahora, te maravillará. Pues niña, y además me hará feliz verlo. Me hará muy, muy feliz. Porque llevamos batallando con eso, ¿verdad? Dándole vueltas a eso ya unos meses y fíjate, al final se ha concretado y al final todo está correcto, cariño. ¿Ves? Estaba muy, muy merecido. Muy, muy merecido. Y tú lo tenías muy, muy merecido. Entonces me harás feliz si lo compartes conmigo. Por supuesto que sí. Ya hablaremos, Natalie. Es casi una apuesta que tenemos Nata y yo, pero bueno. Muy bien. A 1 hora 13 minutos de directo, agradeciéndole a María sus palabras, que somos especiales, que somos maravillosos los que estamos. Yo personalmente también te doy las gracias, María. Os doy las gracias a todos, porque quizá es lo que me resta por hoy, ¿verdad? Daros las gracias por este rato, por vuestra visión, por revelarme que sois más buitos y más noctámbulas que otra cosa, nos faltaba algún chico. A Pimel no cuenta, porque a Pimel sí es cáncer y a Pimel la luna me lo trae loco. Es una persona a la que efectivamente sí le influyen mucho los ritmos lunares. Y es algo que a veces es desquiciante, cuando ya le pillas el punto, ¿m? Es divertido verlo, ¿no? Un hombre que sin embargo en su masculino y tal tiene ese trastorno de la luna, del femenino, que le toca su emocional y me lo lleva un poco en una montaña rusa durante todo el mes. Pero gracias por vuestros comentarios, gracias por vuestros aportes, gracias por confirmarme que decía que como mujeres la luna vibra mucho con nosotras, mucho. Gracias por una noche magnífica más. Y, por supuesto, como sabéis, nos vemos, si todo va bien, el próximo lunes para analizar la semana, ¿verdad? Para ver cómo va a ir. Pero hasta entonces me despido de todos vosotros deseándoos, sí, cómo no, un feliz, un maravilloso, un único fin de semana. Muchísimas gracias, os mando un besiño enorme y nos vemos el lunes. Buenas noches.